Muy buenas amigos de Fútbol y Más, estamos en la Plaza Central, en la zona 1 capitalina, para platicar un poco de nuestro fútbol, de lo que viene en este 2026. Los primeros días del año han sido movidos en cuanto a información, Comunicaciones ha anunciado su nuevo entrenador, Municipal también ha estado en la búsqueda de sus nuevos atacantes extranjeros tras la salida de dos de sus contrataciones en los últimos torneos. Selección Nacional también volvió a la marcha, al plan del 2030, ahora pensando a largo plazo otra vez de la mano de Luis Fernando Tena, y tendrá un partido amistoso que disputar en Los Ángeles contra la gente de Canadá. Ambos equipos con plantillas alternas, sí, porque no es fecha FIFA. Eso y mucho más vamos a platicar en esta entrega de Fútbol y Más, así que bienvenidos. Bueno, y el primer tema que nos compete platicar en esta entrega de Fútbol y Más es la convocatoria de Selección Nacional Mayor de la mano de Luis Fernando Tena, que a finales del mes de diciembre se confirmó la continuidad del entrenador mexicano a cargo de la Selección Nacional de Guatemala. Algunos estarán de acuerdo, otros no, debido a cómo finalizó el proceso de Tena en la eliminatoria anterior, cayendo ante Panamá en un partido que da la sensación de que lo tuvimos en la bolsa, que Guatemala pudo llevarse los 3 puntos en ese partido en el trébol, y pues finalizando en un partido sin mucho estrés, sin mucha historia, porque era un partido donde Guatemala ya no se jugaba nada, e increíblemente Surinam, que sí se jugaba su clasificación a un histórico mundial, no logró venir a hacer un partido que lo catapultara hacia esa clasificación. Finalmente fue Panamá quien terminó clasificando. Luis Fernando Tena ha girado la convocatoria para enfrentar este próximo sábado en Los Ángeles, en la cancha de Los Ángeles FC, un estadio que algunos jugadores de Guatemala ya lo conocerán, porque ahí se han jugado las últimas 2 ediciones de aquel torneo amistoso que Ban Rural, uno de los bancos patrocinadores del fútbol guatemalteco, auspiciaron. Recuerden, los últimos 2 septiembres llevaron a jugar ahí el clásico guatemalteco Cremas Rojos. En 2024 lo terminó ganando Municipal con un gol del Flaco Martínez, y en 2025 la segunda edición, digamos, de aquel clásico amistoso se la terminó llevando Comunicaciones en uno de los últimos partidos de Roberto Hernández, con un golazo del Moyo Contreras. Entonces, es una cancha que ya conocen los jugadores guatemaltecos, la gran mayoría, los que juegan en cremas y en rojos. Habrá que ver si alguno de los coloniales o de los extras que lleva ahora Luis Fernando Tena conoce ese escenario, el BMO Field, el BMO Stadium, ubicado muy cerca del Rose Bowl, entiendo yo, o del otro estadio donde también disputan el Memorial Coliseum, donde también se han disputado clásicos internacionales a nivel de UNCAF. Y pues bueno, ahí va a ser el partido amistoso ante una Canadá que también va a presentar algunas variantes en su convocatoria, porque al no ser fecha FIFA, pues no logran convocar a todas sus figuras europeas y demás. Novedades en la convocatoria de Tena, la tengo acá, son 22 los nombres. Finalmente se unió Diego Santis porque al parecer lo de Héctor Pilwitz no puede viajar a Estados Unidos por un tema de visado, pero algunas novedades presentadas en esta convocatoria, y creo que la más agradable es la de Marvin Ávila, la de Titimán Jr., la de la figura que en los próximos días también se va a estar uniendo al fútbol brasileño, dicen que al Sao Paulo, que es una grata noticia para el fútbol guatemalteco. Así que me parece que la convocatoria de Marvin Ávila es correcta. Creo yo que incluso tardó bastante, aunque pues en la mecánica de las convocatorias que había tenido Tena en el último tiempo, quizás no tenía mucho espacio. Llevar a un juvenil de 18 años, muy prematuro hubiera podido ser, pero ahora que está arrancando el proceso rumbo, digamos, al Mundial del 2030, pues es interesante tener nombres y edades como las de Marvin Ávila, ¿no? Héctor Pilwitz ha sido de las figuras de Antigua y también está convocado para este partido ante Canadá, aunque no va a poder ser de la partida por el tema de un visado. Entonces es por eso que se le abrió la puerta para el tema de Diego Santis, que ya ha formado parte de las convocatorias de Selección Nacional. Otra de las novedades es lo de Jeffrey Bantes, que en los últimos meses viene tomando protagonismo con Municipal, viene jugando muchos minutos. El mundialista sub-20 en Argentina 2023 viene tomando relevancia, siendo de la confianza de Mario Acevedo y de Dwight Pesarossi en el conjunto rojo.
Entonces creo que es positivo estar buscando alguna alternativa en la ofensiva, sobre todo tomando en cuenta que Vantes pues es un atacante que puede aportar tanto por la banda o jugando de 9. Creo que es un jugador que puede aportar a la dinámica de selección nacional. ¿Qué otro jugador es nuevo, digamos, dentro de esta convocatoria? Se habló también de Carlo Guerra. Este es un jovencito que está en Los Ángeles FC, en las canteras de Los Ángeles FC. Todavía no ha dado el paso quizás al primer equipo como ya lo hizo su compañero de equipo Matt Evans, que también dicen que va a formar parte de esta convocatoria. Y me parece correcto, aunque dicen que lo de Carlo Guerra finalmente no se pudo por un tema de que no lo quiso soltar el equipo de la MLS. Otros dicen que el jugador no está tan convencido de querer representar a Guatemala, aunque ya lo hizo a edad limitada, ya lo hizo en una categoría sub-17, si no recuerdo mal. Me falla la memoria si luego llegó al proceso sub-20 con Marvin Cabrera del año pasado. Pero lo cierto es que es un jugador también interesante a tener en cuenta y que qué bueno que Tena y su cuerpo técnico lo están volteando a ver, porque dicen que es un jugador con muchas condiciones, ¿no? De esos jugadores formados en la MLS, formados en el fútbol norteamericano, que pueden venir a aportarle su granito de arena al fútbol guatemalteco, como pues ha sido Aaron Herrera, Rubio Rubín, Arquímedes Ordóñez, el propio Matt Evans, entre otros nombres que han pasado por la selección nacional de Guatemala. Damián Rivera. Este creo que es el pelo en la sopa, porque Tena lo lleva a la convocatoria de la Copa Oro, lo lleva a pasear a la Copa Oro, finalmente no le da ni siquiera ninguna convocatoria, no lo hace debutar en la selección absoluta de Guatemala, y ahora lo vuelve a llamar para este proceso que arranca el Mundial del 2030. Todavía está lejos el Mundial 2030, pero ya estamos pensando en eso porque es la máxima cita del fútbol y es a la que todos los guatemaltecos queremos aspirar. Marcelo Hernández es un defensor central también de los convocados por Luis Fernando Tena. Dice que lo quiere Cartaginés, que preguntó a Marini y la Junta Directiva de Cartaginés por él. Finalmente están en pláticas la directiva de Shela con la directiva de Cartago. Es un jugador que jovencito, juvenil, viene sumando minutos en Shela, es un defensor central, también a Marini lo ha colocado como un lateral por la derecha, así que será un jugador importante para observar en estas convocatorias, porque es una posición que a Guatemala le cuesta ubicar, ¿no? Los defensores centrales normalmente no hay en el fútbol guatemalteco. Y Whitby Tebalán, que viene a hacer una gran Copa Centroamericana con Shela, de hecho a Marini Villatoro en una de las conferencias de prensa después de alguno de esos partidos de Copa Centroamericana daba a entender que sí, que Tebalán tendría que estar en una convocatoria de selección nacional, porque aparte que tenemos pocos laterales izquierdos, pues Tebalán ha sido pues titular casi en toda la Copa Centroamericana que Shela jugó el año pasado. Las novedades entonces de la convocatoria de Luis Fernando Tena, un proyecto que arranca, un proyecto nuevo, que arranca en este enero con un partido amistoso que quizás es tormentoso para algunos, para otros intentarán sacarle provecho. Yo esperaría ver algunas variantes, no esperaría ver el mismo cuadro que hemos visto ya desde hace 3-4 años en el proyecto de Tena. Sí esperaría que las nuevas caras tengan minutos para empezar a darle rodaje, como en su tiempo se le dio rodaje a Olger Escobar hace 2 años y medio, quiero recordar, y que ahora se ha convertido en una de las realidades del fútbol guatemalteco. Guatemala ante Canadá en el estadio de Los Ángeles FC, un partido amistoso, no es fecha FIFA, por lo tanto habrán variantes, así se presentará el conjunto guatemalteco en su primer amistoso de cara pues a este 2026. Y continuamos aquí en el centro de la capital guatemalteca en Fútbol y Más para platicar pues, de otro tema que ha surgido en los últimos meses después de la última jornada de la apertura 2025, donde Comunicaciones termina cayendo 1-0 ante Xelajú. Arrancó una serie de noticias, una serie de rumores, una serie de dimes y diretes acerca del futuro del cuadro crema. El cuadro crema que terminó en la última posición del torneo de apertura. Nunca había terminado en esas posiciones el cuadro crema y en esta apertura termina siendo su peor torneo de todos los tiempos. Entonces el reto para el 2026, desde que terminó ese partido ante Shela, era, bueno, hay que sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no caer en el tema del descenso, ¿no? Que tanto se ha hablado de ese tema, ¿no? Por supuesto, también se hablaba de la renovación de un plantel que le había costado, tomando en cuenta las convocatorias de selección nacional, que le habían quitado a 4 o 5 jugadores importantes dentro de la plantilla crema, tomando en cuenta las lesiones y suspensiones que sufrió el equipo de Sopeño y de Roberto Hernández durante toda la campaña del torneo de apertura. Entonces se hablaba de fichajes, se hablaba de
hay que ir al mercado, hay que renovar la plantilla. También se hablaba de que no se podía cambiar a los 25 jugadores. ¿Por qué? Porque como es el cambio de torneo y no cambio de temporada, pues Comunicaciones no puede echar a los 25 jugadores que tiene y contratar a otros 25. Lo cierto es que el primer movimiento que Cremas hizo es sorpresivo por demás, porque todo el mundo hablaba de cambio de jugadores, pero el cambio de técnico llegaba con sorpresa. No se platicaba durante todo el mes de noviembre y no fue hasta la última semana del año cuando surgió el tema de una renovación en el banquillo. Sopeño parecía estar confirmadísimo dentro del banquillo de Comunicaciones, pero en los últimos días del año empieza a surgir el rumor del fantasma Figueroa, de Marco Antonio Figueroa, un entrenador chileno que en el 2001 había estado en Comunicaciones, que había llegado también como sorpresa porque Comunicaciones tenía ya un cuerpo técnico armado en aquel entonces, en 2001. Yo hice uso de la hemeroteca en la Biblioteca Nacional, aquí a un par de cuadras, y encontraba que Alberto Aguilar era el entrenador de Comunicaciones en aquel momento, y Alberto Aguilar es llamado por la selección mexicana para acompañar el nuevo proceso. Y entonces, ¿qué pasa? Que Comunicaciones, al verse sorprendido y quedarse sin técnico, empezó a buscar carpetas. Se habló de Carlos Alberto, el futbolista muy famoso brasileño y entrenador también. Se habló en aquel entonces incluso de Pepe Mitrovic, muy ligado a Municipal, el eterno rival Crema. Se mencionó en los diarios de aquella época a Mitrovic. Se habló, por supuesto, de los que habían dejado recientemente la Casa Blanca en aquella época, como Verón, como el caso de Carlos Milok. La negativa de Milok obligó a buscar otras carpetas, y ahí fue donde apareció la de Marco Antonio Fantasma, que venía de 1 año y medio, se había retirado, estaba preparándose para ser entrenador. De hecho, es lo que él decía en su llegada a Guatemala en el año 2001, y llegaba como un proyecto de técnico. Creo que no cosechó malos resultados en Comunicaciones. Claro, lo terminan tachando y lo terminan etiquetando sus dos clásicos. El clásico a nivel internacional, el de la Copa UNCAF, que termina ganando Municipal con un categórico 4-0 allá en Costa Rica, y el clásico a nivel local en el Estadio Cementos Progreso, un categórico 0-3 también en la Casa Crema, ¿no? Esos dos partidos terminan sacando al fantasma Figueroa de Comunicaciones, y luego el fantasma haría una carrera interesante en algunos equipos de Chile, en algunos equipos del ascenso y de la Liga Mayor mexicana. Le tocó dirigir recientemente también en el fútbol nicaragüense, teniendo éxitos interesantes, y entonces era sorpresiva la llamada y la confirmación el 31 de diciembre al mediodía, cuando faltaban apenas unas horas para estar brindando por el año nuevo, la llegada del fantasma Figueroa, que los que conocen al fantasma y lo que se habla dentro del mundo del fútbol del fantasma Figueroa es que es un técnico estricto, que es un técnico de mano dura. No es porque estemos aquí muy cerca del Palacio, pero es un técnico mano dura, es un técnico que parece tener sus ideas claras, es un técnico que estás con él o no estás con él. No creo que haya términos medios o tintes medios en el proyecto del fantasma Figueroa, por lo menos así lo da a entender. Y sus primeras declaraciones así fueron declaraciones de yo aquí vengo a trabajar, quiero tener dobles turnos, quiero que el jugador sepa que está conmigo o no está conmigo, le voy a hablar a los jugadores que no quieren estar acá para abrirles la puerta de salida, invitarlos a salir, les voy a hablar de la importancia de pertenecer al grupo, de pertenecer a un equipo como Comunicaciones. Y entonces daba a entender eso, lo que los rumores decían del fantasma Figueroa. Pues bueno, él lo confirmaba en sus primeras declaraciones. Lo cierto es que la gente Crema, que no esperaba un cambio de técnico, sí esperaba la llegada de nuevos jugadores, todavía sigue a la espera de esas confirmaciones. Hoy estamos grabando esto martes 13 de enero y todavía Comunicaciones no ha confirmado la llegada de sus atacantes, de sus mediocampistas, de su zona defensiva. Se habló tanto de una salida de Freddy Pérez y de la llegada de un nuevo guardameta. Finalmente, hoy, que estamos grabando esto, martes 13, pasadito de mediodía, en la ciudad de Guatemala, todavía no hay confirmación. Escuchaba unos videos que hacía BJ Oliva, a quien le mandamos un saludo en Fútbol y Más, que ya se hablaba de la llegada de un jugador mexicano, un extremo que viene de hacer un recorrido interesante dentro del fútbol mexicano, en Chivas, en Santos Laguna y recientemente en Alianza. Y se hablaba también de un jugador panameño formado en el fútbol ecuatoriano, que es un jugador que ha estado dentro de la mecánica de la selección nacional panameña en el último año. De hecho, asistió a la segunda ronda de la eliminatoria y a la Copa Oro. A la tercera ronda ya no lo invitaron a formar parte de ese plantel panameño,
que estará quizás dentro de la lista de buena fe de Thomas Christensen, que es un jugador que ya con esa etiqueta, con ese perfil, creo que ya podría emocionar un poquito a la afición crema. ¿Por qué? Porque es un jugador que se está jugando su mundial. Va a tener que jugar bien, va a querer jugar, va a querer participar, va a querer anotar goles, va a querer dar asistencias para que lo volteen a ver en Panamá. Ya con eso Comunicaciones creo que ya va adelantado un poquito y da un paso importante. Lo del mexicano creo que es donde está el pelo en la sopa, donde está el punto o la tilde de la I. Porque es un jugador que más ha pasado de noche durante los últimos equipos que ha tenido, ha estado en pausas, no ha tenido esa regularidad que quizás se esperaría de un jugador que viene a tomar esa batuta de protagonista en un equipo como Comunicaciones. ¿Qué necesita Comunicaciones en las primeras fechas? Ganar, sumar la mayor cantidad de puntos. Tiene 3 retos importantes en las primeras 3 jornadas. Arranca contra un equipo como Achuapa en condición de visita, que creo yo que se le puede permitir ir a sacar puntos allá a Jutiapa, y tendrá que sumar por lo menos las primeras 2 victorias, 6 de 6, 9 de 9, para no tener que pasar y después sacar la calculadora de cara a la recta final de la primera vuelta y no digamos la segunda vuelta. ¿Tiene equipo Comunicaciones? Creo que lo tiene. Creo que el plantel que se quedó, que solo tuvo la baja de 2 mexicanos, el caso de Blanco y de Martínez, 2 jugadores que al final terminaron jugando poquito dentro del armado de Roberto Hernández y del armado de Iván Franco Sopeño, pues ahí se liberan esas 2 plazas de extranjeros. Se habla de un tercer extranjero, decían que un nicaragüense, decían que un tico, que un hondureño. No hay confirmación todavía. La certeza es el Fantasma Figueroa al mando de los cremas, con su mano dura y el recuerdo de su buen paso en 2001. Veremos si lo logra repetir. Si el Fantasma Figueroa arranca como arrancó en 2001, ganándole a Chivas, sumando 9 victorias consecutivas en el torneo local, pues de otra cosa estaremos hablando en el torneo de los cremas. Y esta información es presentada gracias a nuestros amigos de Tuto Sport. Tuto Sport, la marca que confía y que viste al deportista guatemalteco y que por supuesto confía no solo en el futbolista nacional, en la Liga Nacional y también en la juventud de nuestro fútbol. Tuto Sport, la marca que viste al futbolista guatemalteco. Álvaro Arbeloa. Quizás si lo mencionábamos hace un año, uno recordaba aquellos dimes y diretes con Gerard Piqué. Uno recordaba sus buenas actuaciones, porque yo recuerdo a Álvaro Arbeloa como un defensor cumplidor en la banda derecha del Real Madrid. Lo recuerdo muy bien en la selección de España, sobre todo en la última etapa de la gran roja que hubo la década pasada. No el Mundial, no la primera Eurocopa, pero sí la segunda Eurocopa. Creo que ahí es donde Arbeloa toma protagonismo ante la decisión de José Mourinho de mover a Sergio Ramos a la defensiva central, el retiro de la roja de Carles Puyol, y entonces había que ocupar a alguien en esa banda de la derecha. Y ahí recuerdo yo a Álvaro Arbeloa siendo un jugador muy importante dentro de ese armado de Vicente del Bosque, una Eurocopa que España la ganó de principio a fin. Claro, también Arbeloa formó parte del Mundial 2010, donde jugó poquitos minutos, porque ahí estaba Ramos. Formó parte de la Eurocopa 2008, donde también la ganó y creo que jugó poquitito, y también ahí estaba Sergio Ramos. Pero yo a Arbeloa me lo recuerdo como un jugador metido dentro de la dinámica del Real Madrid, cumplidor. Cuando le tocó jugar grandes noches europeas lo hizo de buena manera, y entonces ahora, en pleno 2026, aparece el nombre de Álvaro Arbeloa porque es el nuevo entrenador del Real Madrid. Ante el despido o la salida, seguimos sin saberlo. Seguimos sin saber si fue Xabi Alonso quien llegó al despacho de Florentino Pérez a decir yo ya no quiero dirigir al Madrid, o si fue Florentino Pérez quien lo llama, que más parece que por ahí va el asunto, y le dice Xavi, ya no podemos seguir de la mano Real Madrid y Xabi Alonso siendo el director técnico. ¿Por qué? Porque se te escapó ya un título, porque en la Liga también está rezagado, porque en la Champions has dejado algún tipo de duda y en la Copa del Rey todavía hay torneo por delante. Y porque perdió el camerino. Y porque tuvo discusiones, dicen, con Vinicius Junior, tuvo discusiones con Kylian Mbappé, porque Jude Bellingham no está de su lado, porque Fede Valverde tampoco está de su lado. Entonces ahí es donde quizás la idea de Florentino Pérez y su junta directiva no está tan de acuerdo con que Xabi Alonso continuara siendo el entrenador del Real Madrid. Y entonces
¿quién es la opción más fácil? Se hablaba de Zidane, se hablaba de Jürgen Klopp, se hablaba incluso de los dos entrenadores que dejó libres el fútbol inglés, como Rubén Amorim y como Enzo Maresca, pero finalmente fue Álvaro Arbeloa el que estaba en el Real Madrid Castilla, un movimiento que ya había hecho Florentino Pérez y el Real Madrid en los últimos años, porque así es como Zidane emerge al primer equipo en 2016, así es como recuerdo también Santiago Solari llega como bombero en 2018 y 2019 a salvar un proyecto que había iniciado Julen Lopetegui. El Madrid tiene un equipazo, habrá que decirlo, claro, está sufriendo en zona defensiva con las lesiones de Militao y de Rüdiger y la inconsistencia quizás de jugadores como Asensio y Huijsen, pero creo que viéndolo en líneas generales, tiene una ofensiva muy rica, tiene muchas opciones para variar, acaba de ceder a un jugadorazo como Endrick, que está haciendo goles ya en el fútbol francés, y creo que tiene variantes para poder imaginar mejores cosas el Real Madrid. No tendría que estar a 4 puntos del Barça, tendría que estar a 1, a 2, o incluso siendo líder de la Liga, no tendría que estar sufriendo tantos partidos en la Copa o en el torneo de la Champions League. En fin, Álvaro Arbeloa, nos estamos trabando de aquí con el trabalenguas, que es el nombre, ¿no? La doble A del entrenador del Real Madrid, que llegará quizás sin mucha presión. Claro, dirigir al Madrid siempre es presión, pero creo que la presión ahora está en los jugadores. Jugadores que se les ha tachado de no querer entrenar, de no querer presionar alto, de no querer estar en la dinámica de un equipo de élite europea. Veremos cómo le va a Arbeloa, el nuevo estratega del Real Madrid, en esta información presentada por Tuttosport, la marca que viste al futbolista guatemalteco. Y vamos finalizando la primera entrega de Fútbol y Más acá en el Parque Central de la ciudad de Guatemala. Estaremos haciendo coberturas, como ya están acostumbrados ustedes, en todas las categorías de nuestro fútbol. Tercera, segunda, primera, Liga Mayor, fútbol femenino, categorías especiales, selección mayor y mucho más. Agradeciendo a nuestros patrocinadores, Tuttosport, la marca que viste al futbolista guatemalteco, y por supuesto a winonfire.com. Apostamos que te va a gustar. En winonfire.com ustedes encuentran todas las líneas de apuestas y todos los partidos del fútbol mundial y también del fútbol guatemalteco. Ahí están los partidos de los Cremas, de los Rojos, de la Antigua, los partidos internacionales que va a jugar Shela también contra Rayados de Monterrey. Hay líneas de apuestas muy interesantes y sobre todo ya se vienen las finales del Super Bowl, se vienen también las finales de la NBA que siempre son emocionantes. Eso y mucho más en winonfire.com. La primera edición de Fútbol y Más se nos fue. Un placer como siempre. Será hasta la próxima.